Hola a todos, en la sección 20 nos dará la guía para la contabilización de los arrendamientos. Se aplicará a todos aquellos acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos. Esto incluirá en el caso del arrendador que queda obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. Algunos acuerdos tales como la subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre la capacidad y los contratos de tipo tomar o pagar no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pago. Esta sección no será tomada en cuenta para los arrendamientos para la explotación o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, o los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor, así como la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamiento operativo. También no será tomada en cuenta la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamiento financiero y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamiento operativo. Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, tampoco como cambios en la tasa de cambio de la moneda extranjera, así como los cambios en los pagos por arrendamiento basados en tasas de interés de mercado variable o con incumplimiento por una de las contrapartes. ¿Cómo se clasificarán los arrendamientos? Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, o un arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Si un arrendamiento es financiero u operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Algunos ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento financiero son: el arrendamiento transfiere la propiedad del activo del arrendatario a la finalización de su plazo. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado, y los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. En el caso del arrendamiento operativo, no transfiere la propiedad del bien, tampoco sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En cuanto al arrendamiento financiero, el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado, y los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Además, si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario, y las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario.
y al final el arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario a una renta que es sustancialmente inferior a la de mercado. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. En la medición posterior, repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurra. Un arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo a la sección correspondiente de la norma, en este caso la sección 17, propiedad, planta y equipo. La información a revelar en el caso del arrendamiento financiero es para toda clase de activos el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Asimismo, el total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada uno de los siguientes periodos: 1 año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. Un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamiento bajo arrendamientos operativos como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal, al menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base, o los pagos al arrendador se estructuran en forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada, para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. La información a revelar para los arrendamientos operativos serán el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento bajo contratos de arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación, adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamientos. ¿Cómo se reconocerá y medirá inicialmente los arrendamientos financieros por parte de los arrendadores? Un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador, descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Para arrendamientos financieros distintos de los que involucran a un fabricante o distribuidor que también es arrendador, los costos directos iniciales, que son los costos incrementales y directamente imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, se deben de incluir en la medición inicial de los derechos de cobro por el arrendamiento financiero y reducirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo del plazo del arrendamiento. La medición posterior de los ingresos financieros se basará en un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante
sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos al periodo, excluidos los costos por servicios, se aplicarán contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no ganados. Si hubiera una indicación de que ha cambiado significativamente el valor residual no garantizado, estimado, utilizado al calcular la inversión bruta del arrendador en el arrendamiento, se revisará la distribución del ingreso a lo largo del plazo del arrendamiento y cualquier reducción respecto a los importes acumulados se reconocerá inmediatamente en resultados. El reconocimiento y medición inicial del arrendamiento operativo por parte de los arrendadores presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza del activo. Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea representativa del patrón de tiempo de beneficios del arrendatario procedentes del activo arrendado, incluso si el cobro de los pagos no se realiza sobre esa base, o los pagos al arrendador se estructuran de forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. ¿Cuál será la información a revelar en el arrendamiento operativo? Los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Las cuotas contingentes totales reconocidas por ingresos y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. Cuando existen transacciones de venta con arrendamiento posterior, una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento financiero, el arrendatario vendedor no reconocerá inmediatamente como ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. En su lugar, el arrendatario vendedor diferirá este exceso y lo amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. Cuando una venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo y está claro que la transacción se ha establecido a su valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente, al menos que la pérdida se compense por pagos futuros de arrendamientos a precios inferiores de los del mercado. En este caso, el arrendatario vendedor diferirá y amortizará estas pérdidas en proporción a los pagos por arrendamiento a lo largo del periodo en el que se espera utilizar el activo. Si el precio de venta es superior al valor razonable, el arrendatario vendedor diferirá el exceso y lo amortizará a lo largo del periodo durante el cual se espere utilizar el activo. La información a revelar para arrendatarios y arrendadores se aplicarán igualmente a las ventas con arrendamiento posterior. La descripción requerirá sobre los acuerdos sobre arrendamientos significativos que incluya la descripción de las disposiciones únicas o no habituales de los acuerdos o términos de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Éxitos totales siempre.